Buenas tardes, magíster. Buenas tardes, señorita. Aquí vamos a tener un pequeño diálogo acerca de lo que es la educación inclusiva. La señorita es de la carrera de comunicación y le vamos a hacer una pequeña pregunta. Usted, señorita, ¿qué entiende acerca de la educación inclusiva? Yo por educación inclusiva tengo entendido que es incluir a los niños con discapacidad a una educación normal. Así es, incluirlos a ellos, como su palabra misma lo dice, educación inclusiva. Comenzamos con unas pequeñas estadísticas de lo que veníamos viendo en nuestra materia. Se estima que hay 200 millones de niños con discapacidad, esto es a nivel mundial, los cuales necesitan de educación. Un ejemplo en la que los niños se los incluye con estas discapacidades, un país importante es Italia, en el que ellos utilizan docentes de apoyo, existen recursos necesarios, ha habido el apoyo necesario para que sus niños tengan una educación de calidad. Además, ¿sabías que mediante la educación inclusiva se permite que los estudiantes de todos los orígenes aprendan? Es decir, sin que todos tienen el derecho de una educación, crezcan juntos en beneficio de todos. Además, es la forma más eficaz de darles a todos los niños la oportunidad justa de ir a la escuela, aprender y desarrollar habilidades que necesitamos para prosperar, teniendo en cuenta que estos niños tienen habilidades necesarias para que puedan desarrollar algunas materias, no se los debe limitar porque cuentan con estas discapacidades. ¿Y de qué se trata realmente la educación inclusiva? Se trata, algunos términos cortos que tenemos aquí es la integración, la transversabilidad, participación junta, mutua, interacción, aprendizaje, entre otros. ¿Cómo podemos facilitar la educación inclusiva? ¿Usted qué cree que cómo podemos facilitar la educación inclusiva? ¿Se podría utilizar recursos adecuados? Sí, para así los niños se sientan, tengan una buena educación y puedan incluirse. Existe una educación de calidad. Ahí se utilizan herramientas y marcos para la planificación. Marcos adecuados para que estos niños se sientan incluidos. Es decir, más adelante le voy a explicar acerca que hay adaptaciones como la acomodación y la modificación. ¿De dónde viene esta palabra educación inclusiva? De necesidades educativas especiales. Los niños que son sordos, son mudos, a veces no cuentan con una piernita. Entonces, a esos niños a la educación que ellos se les brinda se llama educación inclusiva, cuando se los incluye. Existen comunidades, activistas y defensores que han defendido esto que es la educación inclusiva, para que exista una educación de calidad y un mejoramiento escolar. También hay iniciativas, movimientos y campañas. También existe lo que es la ONG que ha apoyado para que exista esto, para que exista una educación inclusiva. ¿Por qué educación inclusiva? Porque existen derechos humanos. La educación inclusiva es un derecho para ellos, para todos es un derecho, pero se debe tener en cuenta que ellos también necesitan una educación y algunos países se los ha segregado, se los ha excluido de este derecho. También por lo que hay diversidad y hay discriminación. Algunos tenemos perspectivas erróneas acerca de lo que es la educación inclusiva, por las diversas situaciones de nuestra educación, entonces tenemos una idea errónea. También por la reducción de la pobreza y desarrollo. Seguimos con el siguiente punto, que es la educación y mejora de calidad. Educación para necesidades. Algunos problemas que se presentan son calidad de formación de los docentes, como les estaba mencionando, que no existe la formación, la capacitación, o incluso no se les da la materia que nosotros hemos venido desarrollando, que es la educación inclusiva. A estos futuros docentes no se les brinda la formación necesaria. Entorno físico escolar, de como en muchos países no existe el apoyo no existen dos profesores,
Entonces no creen que se debería incluir a estos estudiantes en estas aulas. Por lo que, como mencioné antes, no existe apoyo o no existen también los recursos. Participación de la comunidad y de los padres. Muchas veces es que los padres se limitan creen que se los debe incluir estos niños en centros ordinarios, porque creen que ellos necesitan ir en otros sistemas especiales. Eh, También, como les decía anteriormente, la ONG ha venido trabajando en estos aspectos y es muy fundamental. La UNESCO también podemos nombrar. La ONG ha venido trabajando en aspectos como la desigualdad, características de los viejos sistemas que existían antes, como es de la exclusión, experiencias y prácticas, entre otros. También tenemos impacto positivo en la calidad como la salud, el empleo. ¿Usted cree que estos niños, eh, incluyéndolos en sistemas ordinarios, si usted cree que a futuro vayan a tener beneficio, vayan a tener más oportunidades de empleo, se sientan iguales que todos los niños de su alrededor? No, porque ya los acostumbraron a un entorno donde solo hay, se podría decir, eh, tienen su misma discapacidad, entonces no van a poder convivir con otros que... Exacto, eso mismo. Entonces a ellos se los debe incluir para que se sientan iguales y no exista una distinción alguna entre ellos. Muy bien, gracias. Algunas leyes y artículos. Tenemos como el artículo 24, que habla acerca de lo que es la igualdad de derechos, la inclusión. Declaración Universal de Derechos, la Ley de Educación para Individuos con Discapacidad, la IDEA, por sus siglas en inglés. Son algunas leyes y artículos que tienen en cuenta la educación inclusiva. La educación inclusiva nos proporciona herramientas para desenvolvernos en nuestro entorno, nos permite participar activamente en la sociedad, esto si es calidad de vida. Esto se dice que calidad de vida porque todo se lo está tratando de igual manera, se les está dando una formación enriquecida y de calidad para que ellos tengan las mismas oportunidades, como se ha estado mencionando. Además, tenemos normas internacionales que representan obligaciones de los estados de proponer los principios y lineamientos, políticas y lineamientos. Algunos países les han dado políticas y lineamientos que deben cumplir con lo que es la educación inclusiva. En todos los países casi sí existen algunos que no se les ha dado esas políticas y lineamientos o que algunas veces no han cumplido. Entonces es necesario, como aquí dice, garantizar que todos tengan acceso independientemente de sus antecedentes y habilidades. Teniendo en cuenta, como le mencioné anteriormente, que que ellos también poseen algunas habilidades. Por ejemplo, un niño que no tiene una piernita no significa que no tiene cerebro, que no pueda razonar igual que sus otros compañeros, tienen las mismas habilidades. O muchas veces ellos, teniendo que sea no teniendo la piernita, pueden hacer, incluso pueden avanzar más que otros o encontrar otro tipo de habilidades. También tenemos directrices que la formación docente, directriz para la formación docente, proporcionar conocimientos y habilidades para apoyar las necesidades de aprendizaje de todos los estudiantes, incluidos los discapacitados. Es decir, que debe existir una formación para estos docentes para que ellos puedan incluir, tengan también una perspectiva diferente acerca de lo que es la educación inclusiva. Entonces es muy importante esto, y lo cual se ha venido llevando en algunos países como les nombraba anteriormente, en Italia, se ha venido dando recursos o formaciones a estos futuros docentes, y es un ejemplo Italia. Cada uno de estos niños tiene fortalezas, personalidad y experiencias individuales. Esto es muy importante no olvidar, porque ellos tienen fortalezas, personalidad, experiencias individuales, experiencias muchas veces se podría decir lamentables, por lo que en algunos países, como le mencionaba, a estos niños se los aparta, se los excluye de la educación. Entonces es muy importante tomar en cuenta esto, que ellos tienen personalidad y experiencias individuales.
Además, ¿sabía usted que las necesidades educativas especiales son de una variedad de discapacidades que requieren apoyo y adaptaciones? Adaptaciones se refiere acerca de la acomodación y la modificación. Más adelante le voy a explicar acerca de eso. También, para que exista calidad, se divide en 5 áreas, que es la económica, la del desarrollo, bienestar físico y material. Esto es porque a sus niños se les debe dar la misma oportunidad, porque a futuro ellos van a tener digamos, un nivel económico igual que los otros tipos de personas, porque se les está dando el mismo apoyo y la misma educación. Ya, como les decía anteriormente, ¿qué son las adaptaciones curriculares? Las dos se dividen existen dos tipos, la que es la acomodación y la modificación. La acomodación son apoyos, ajustes, no alteran el plan de estudio, es decir, no alteran el currículo. Entonces, estos no existirá no existirá modificación, no se los bueno, ya le voy a explicar acerca de lo que es la modificación, que son cambios sustanciales en el plan de estudios como contenido, expectativas, resultados de aprendizaje. Esto al presentarse dificultades en modificaciones cuando se presentan en lo que es necesidades educativas especiales con discapacidad. Entonces, estos niños van a requerir una modificación, diferentes planes a los de otro tipo de estudiantes. Entonces, esto es acerca de la modificación. Y la acomodación casi se da en algunas dificultades, en todas las no, solo en algunas dificultades, como es el autismo. El autismo necesita de acomodación, ya que este niño tiene, se lo, bueno, cortamos esta parte ya. Ya. Seguimos con algunas discapacidades. Las más comunes es la dislexia, el autismo, la disgrafia, la dispraxia y el autismo. La dislexia se la considera una dificultad en la cual se necesita de acomodación. Acomodación por lo que no se va a cambiar el plan de currículo. No existe una modificación. Algunas discapacidades que tenemos es discapacidad intelectual, leve. Estas se dividen en 3, leve, moderada y profunda. Y hay otras discapacidades en las cuales se pueden derivar, pero la que yo mencioné es la intelectual. En algunos se necesita modificación y acomodación. ¿Usted cuál cree que deberíamos hacer en el autismo? ¿La acomodación o la modificación? Creo que la acomodación. Ajá, sí, exacto. La acomodación y la modificación, las dos se nos pueden unir. Podemos decir que no es nada fácil esto porque se necesita primeramente de diagnosticar qué tipo de nivel tiene el autismo para poder implementar ya sea la la acomodación y la modificación. Se necesita primero hacer un cuestionario a ese niño y después valorar en eso y entonces darle ya sea una acomodación o una modificación. Seguimos con, como le mencionaba anteriormente, tenemos un país muy importante como es el de Italia, el cual ha incluido este derecho o apoyado las decisiones que han tomado algunos gobiernos y profesores especialistas que se debe incluir la educación inclusiva. Por ejemplo, una estadística reciente dice que estos niños con discapacidad cuentan con docentes de apoyo unos 140,000, lo que significa que hay un profesor por cada 1,5 alumnos. Es decir, estos centros educativos ordinarios cuentan con docentes de apoyo cuentan con los recursos necesarios, es decir, ellos han tenido formación acerca de lo que es la educación inclusiva, tienen una perspectiva diferente de otras personas acerca de que se los debe incluir a estos niños.
Pero también, a pesar de lo que dije anteriormente, existen algunas limitaciones e incluso algunos países pueden considerar no tener en cuenta o no incluir este derecho en algunas instituciones, ya sea privada o pública. Tenemos algunas, como es la falta de capacitación o formación al docente, como le estaba mencionando. La capacitación docente es muy importante para tener una idea diferente y que se los debe incluir estos niños. Tamaño de clases grandes. Como le mencionaba anteriormente, si existen 24 estudiantes, si existe un niño con esta discapacidad, no se lo, muchas veces no se podrá atenderlos a ellos igual que atender de la misma manera que a él, porque se necesita alguien de apoyo, porque no solo debe ir tener esa clase un docente, sino un docente especialista, un docente de apoyo, para que puedan trabajar interactivamente y colaborar entre ellos. También existen limitados recursos, como anteriormente le explicaba, y muchas veces en nuestro país existe lo que es la falta de infraestructura para que ellos puedan integrarse a esto. Entonces, como usted también ha pertenecido ha ido a un colegio y puede que no haya visto muchas personas con discapacidad en su entorno educativo, ¿cierto? Ajá, exacto, porque no existe la infraestructura necesaria. Un niño discapacitado, un niño con, como le mencionaba anteriormente, con, que no tenga una piernita, entonces él necesita un elevador para que él pueda subir y desplazarse, digamos que estudie en el tercer piso. Entonces no podrá desplazar, irse al tercer piso a estudiar y tener sus clases por lo que falta infraestructura. Entonces ese sería un problema. Seguimos con la limitación en tiempo para planificar. Es muy importante tener en cuenta que los docentes, nosotros como futuros docentes vamos a tener muchas actividades que debemos implementar a los chicos, de objetivos, destrezas. Entonces no existirá el tiempo necesario para adecuar todo lo que es el aprendizaje en estos niños. También por lo que existe modificación, entonces se deberá cambiar el currículo a ese niño o un tipo de planificación y actividades y a los otros otras. Seguimos con las actitudes y creencias. Como le mencionaba anteriormente, existen perspectivas diferentes acerca de la educación inclusiva. Entonces, estos docentes muchas veces no creen la necesidad que se los debe incluir a estos niños en sistemas educativos ordinarios. Ya. Seguimos con la participación de los padres. Y como le mencionaba anteriormente, la participación de los padres es muy importante porque ellos dan la autorización para que estos niños puedan estudiar normalmente en esos centros educativos. Entonces muchas veces ellos se limitan a eso y creen que no le dan, por una parte no le darían, hay algunos que no le dan la importancia y otros creen que no es conveniente esto. También existe la valoración y evaluación. Hay que tener en cuenta que en la valoración ellos se los debe valorar, se los debe tomar en cuenta, se los debe incluir, que existe, sí existe diversidad y asimismo se los debe incluir, que ellos se sientan normales, apoyados en este camino. Como les decía anteriormente, la infraestructura material. Eso ya hablamos anteriormente, que es lo de los elevadores y que ellos no, algunos colegios e instituciones no cuentan con esto. También el manejo del comportamiento. También muchos estudiantes creen que tienen perspectivas diferentes acerca de la educación inclusiva, por lo que también no se les ha dado el conocimiento necesario. Entonces también van a tener, al momento de que sus niños vayan a estar en un aula, van a comportarse de diferente manera. Pero mediante el transcurso del año académico, ellos se van a sentir normales, incluso va a haber apoyo a ese estudiante para que se sienta, para que se sienta igual y entonces todos van a trabajar mutuamente y se pueden ayudar todos. También existe demandas de tiempo y la falta de servicio de apoyo. Como le mencionaba anteriormente, falta de tiempo para poder tener en cuenta a estos niños con discapacidades y también formar
planificar las actividades para todos estos niños, incluido el que tiene discapacidad o una necesidad educativa especial. Algunas estadísticas que le puedo presentar es que existen 93 millones de niños en todo el mundo que tienen discapacidad. Y de esto se tenga en cuenta que el 90% de ellos no asiste a la escuela. ¿Puede creer eso? Es una cantidad elevada para que estos niños no se les incluya lo que es la educación normal. Eso no significa que uno de cada tres niños en países de bajos ingresos. Y también 8 de cada 10 países de altos ingresos asisten a la escuela. Esto es en países altos como Italia, Finlandia, otro como... Bueno, tenemos esos de ahí. Italia y Finlandia es uno de los mejores ejemplos que podemos poner. Finlandia, como le estaba comentando anteriormente, es uno de los que tienen mejor sistema educativo para formar a estos estudiantes. Tienen una perspectiva diferente en casi todos los países, porque a ellos se les permite, tienen una educación inclusiva de calidad. Incluso como es la carrera de educación, es una de las más consideradas en ese país, es una de las mejor pagadas. Y existe un difícil acceso a quien quiera convertirse en profesor, porque según el gobierno, la educación es el camino para cambiar lo que es el mundo, para cambiar el país. Ya. 180 países han ratificado lo que es la importancia de lo que es incluir a estos niños, lo que se debe tener en cuenta, tener en mente, incluir como derecho la educación inclusiva. Y finalmente tenemos una frase muy importante. La educación inclusiva es un enfoque dinámico en la permanente evolución que requiere reflexión constante. Constante porque, como le mencionaba anteriormente, existen dos países que no tienen en cuenta esa idea, tienen una perspectiva diferente, y por lo cual se les debe ir cambiando, y como ahorita le estoy dando la oportunidad de ampliar más acerca de lo que es la educación inclusiva, entonces va a tener usted una idea diferente y una perspectiva diferente de lo que es la educación inclusiva, y que se los debe apoyar a sus niños en vez de separarlos o enviarlos a una educación inclusiva especial. Y mejora continua. Esto es muy importante porque, como les estaba mencionando, en Italia, en Finlandia y otros países tienen esta idea y les ha ido muy bien, han tenido prosperidad acerca de la calidad de vida en estos estudiantes y han incluido a todos estos niños y ha existido una mejora en todos sus 5 tipos de calidad de vida que existen. Entonces, señorita, yo como agradecimiento de esto le voy a regalar mi voucher o folleto para que usted cualquier día que desee pueda retomar nuevamente este tema y que se sienta, tenga una idea más amplia de lo que es la educación inclusiva y así también pueda cambiar a otras personas la perspectiva y lo que hemos aprendido junto a los compañeros durante este ciclo. Y me siento muy agradecida por todo lo que he aprendido y la compañera creo que también se siente muy agradecida, ¿cierto? Así es. Ya. Y muchísimas gracias, licenciado, por todo y esto sería lo que es la educación inclusiva. Muchas gracias.